Bueno, ya estamos ya a tiempo, así que vamos a comenzar. Primero que todo, agradecerles por el interés en la actividad. Esta vez en Valtech quisimos hacerlo un poco más íntimo, por eso no lo hicimos como un live en nuestras plataformas digitales, sino que quisimos hacerlo de una manera en la cual también podamos conversar. Hoy en día nos acompaña Olem Latam, que es una empresa especializada en salud digital, dedicada a desarrollar e implementar soluciones tecnológicas que contribuyen a descentralizar la atención y acercar el diagnóstico oportuno a las personas sin importar la ubicación geográfica. A través de plataformas de comunicación clínica segura, dispositivos médicos conectados y modelos de atención remota, apoyan a instituciones públicas y privadas en la transformación digital de los procesos asistenciales, fortaleciendo las redes de atención y mejorando el acceso a servicios de salud de calidad. La experiencia de Olem Latam incluye la implementación de soluciones de telemedicina, redes de urgencia, diagnóstico remoto y clínicas móviles en diferentes regiones de nuestro país, permitiendo conectar equipos clínicos, optimizar la toma de decisiones y así reducir brechas de acceso mediante la tecnología. Olem Latam, ellos creen que la innovación cobra verdadero sentido cuando se genera un impacto real en las personas. Por ello, trabajan para impulsar una salud más conectada, eficiente y equitativa, donde la tecnología acerca el diagnóstico a quienes más lo necesitan. Es por eso que nosotros quisimos unir la tecnología Point of Care con la experiencia que tiene Olem Latam hoy en día en la conectividad, en la interoperatividad, en la experiencia que ellos tienen en el área de telemedicina, y quisimos crear esta instancia un poco más íntima, como les decía, para que podamos conversar, se puedan generar como un panel de discusión, que ustedes puedan conocer a Olem Latam, también cómo ellos han ido trabajando en el tiempo. Y bueno, hoy nos va a exponer descentralización diagnóstica en la era digital, tecnología para acercar el diagnóstico a quien más lo necesita, y lo va a hacer Francisca Cáceres, quien es nuestra, digo yo, ya te tengo como parte de Valtech, Frank, lo siento, quien es gerente de operaciones en Olem Latam. Francisca lidera la implementación y la ejecución estratégica de soluciones de salud digital orientadas a ampliar el acceso al diagnóstico y fortalecer los modelos de atención mediante la tecnología. Su trayectoria profesional combina experiencia en investigación, desarrollo e innovación, medicina portátil y gestión de operaciones, liderando equipos multidisciplinarios y proyectos de alto impacto en el ámbito sanitario. Su trabajo se centra en transformar la innovación tecnológica en soluciones eficientes, escalables y centradas en las personas, contribuyendo a reducir brechas de acceso a la salud mediante herramientas digitales. Bueno, y en este webinar ella nos va a compartir la visión de Olem Latam sobre cómo la descentralización diagnóstica apoyada de estas tecnologías conectadas y modelos de atención innovadores está permitiendo hoy en día acercar el diagnóstico oportuno a comunidades que históricamente han enfrentado barreras de acceso. Y nos acompaña también parte del Team Olem Latam, en donde está Ana Alvear, Angelina Romeo. Angelina es Project Manager en el área de Olem Latam, así que más adelante vamos a poder interactuar y conversar con ambas para generar este como panel de discusión. Así que Fran, ya esto es todo tuyo, puedes comenzar nomás, no hay problema. Muchas gracias, Pieri, por la presentación y gracias también a ti y a todo el equipo de Valtech por esta instancia, también a quienes se pudieron conectar hoy día. Me entusiasma mucho que podamos tener esta conversación, especialmente en este formato así como más íntimo, donde la idea es que vayamos generando diálogo y que no sea solamente una presentación unidireccional, ¿ya? Así que, bueno, muchas gracias. Como les comentaba Pieri, venimos aquí a hablar sobre descentralización diagnóstica en la era digital y cómo la tecnología nos puede ayudar en este proceso, ¿ya? Primero, para dar un poco de contexto para que sepa quiénes somos nosotros. Nosotros somos Olem Latam, filial aquí en Latinoamérica de Olem, una empresa de tecnología en salud japonesa que es parte del conglomerado DNA. Como empresa estamos avalados por los más altos estándares y sellos internacionales, pero también tenemos el sello de calidad de Telemedicina Sense, porque por supuesto la certificación nacional también es importante. Nuestra misión como empresa es usar la tecnología para acercar la salud a las personas, que la tecnología sea una herramienta para que nos ayude a cerrar la brecha de acceso que existe,
para la salud y particularmente para la salud de especialidad. O sea, la idea es que la tecnología, la ingeniería, la inteligencia artificial y todas estas herramientas que nos entrega la modernidad en el fondo, la podamos emplear para cerrar la brecha y no para abrirla aún más como de un elemento elitista de que en el fondo que quien puede pagar más puede acceder a tecnología. Nuestro principal producto como empresa es Join. Join es una plataforma de comunicación clínica que es creada por el equipo de desarrollo de OLEM en Japón. Hay harto ingeniero chileno ahí, pero la aplicación se generó en OLEM Latam, o sea, en OLEM, perdón, en OLEM Inc. en Japón. Y bueno, es una plataforma de comunicación clínica que permite en el fondo bajar las barreras de acceso o bajar las barreras geográficas que al conectar a los profesionales de la salud, pero que no es solo una aplicación de comunicación, sino que tiene herramientas y habilitantes que nos permiten movernos en un entorno clínico, o sea, que responden directamente a las necesidades de los entornos clínicos médicos y no médicos. La siguiente, ahí un poquito para contarles cuál es la presencia de OLEM aquí en la región. En Sudamérica tenemos OLEM Brasil y OLEM Latam. OLEM Brasil, por supuesto, se encarga de todo el territorio brasileño. Brasil, como por supuesto por el tamaño del país, ellos tienen su propio OLEM, pero estamos súper conectados y trabajamos súper de la mano con OLEM Latam. Aquí nosotros tenemos proyectos en Perú, en Uruguay y por supuesto aquí en Chile. Y que nos permite esto como la conectividad y la comunicación, porque si bien son zonas geográficas diferentes, estamos súper cerca y a pesar de que el contexto no sea el mismo, las problemáticas de salud son bien parejas a lo largo del territorio. Entonces esto nos permite como importar y exportar soluciones, experiencias y trabajar súper de la mano en lo que realmente es una empresa que no está solo en el territorio chileno, sino que tiene presencia en distintos países del mundo. En Brasil, por ejemplo, Join, la aplicación que les contaba, se utiliza para gestionar estrategias de accidentes cerebrovasculares e infarto agudo del miocardio. Son estrategias estatales y particularmente enfocadas en patologías tiempo dependientes. También hay controles preventivos infantiles en escuelas y convenios con la industria farmacéutica. Ahora, viniendo ya a OLEM Latam, nosotros tenemos en Perú también estrategias de accidente cerebrovascular e infarto agudo del miocardio. Trabajamos con la red privada de clínicas del Grupo San Pablo y también coordinamos estrategias que son para enfermedades que son o patologías tiempo dependientes. Y en Uruguay trabajamos directamente con ACE, que es el proveedor estatal de salud, en dos proyectos principales, uno de teleinterconsulta de especialidad, especialmente enfocado en salud mental, y hoy en día estamos levantando una estrategia de urgencias, particularmente en el área de salud mental también, y pediatría. Ahora, viniendo a Chile, aquí Join y todos nuestros proyectos los utilizamos para distintas estrategias. Uno de nuestros principales clientes, por ejemplo, es el Servicio de Salud de Antofagasta, donde tenemos la red de urgencia conectada para gestión de traslados y derivaciones. Tenemos también el concepto de las clínicas móviles en este producto que se llama Join Mobile Clinic, donde básicamente tenemos el concepto como de una clínica o de una red diagnóstica dentro de una maleta y que podemos mover por el territorio. Y eso nos lleva también al tercer punto, que son atenciones rurales, atenciones en zonas rurales, en domicilio y en el entorno que se les ocurra. Hemos atendido en juntas de vecinos, gimnasios municipales, etc. ¿Qué nos permite Join en este contexto? Aprovechamos las herramientas que tienen para llevar la salud a los territorios. Join, como les comentaba, es una plataforma de comunicación entre equipos clínicos, médicos y no médicos, que nos va a permitir conectar, comunicar y bajar las barreras. Pero también nos permite mapear procesos y protocolos clínicos que son construidos específicamente para cada estrategia, o sea, que se adaptan a los flujos y a los modelos que las instituciones ya tienen, que nos permite también integrar dispositivos y herramientas de inteligencia artificial, lo que nos permite que surja este concepto de clínicas móviles. Y algo que es súper relevante es que Join nos va a permitir tener toda la información súper ordenada, trazable, estructurada dentro de la aplicación, y eso nos permite sacar los datos de Join y plasmarlos en paneles de datos, en dashboard, que nos van a permitir tener un mejor panorama de nuestra realidad y poder gestionar de mejor manera nuestros recursos, porque al final los datos son clave para poder tomar decisiones. Y ahora, después de todo esto de comentarles quiénes somos nosotros y cuál es nuestro propósito, ¿qué nos reúne específicamente hoy?
Hoy queremos hablar sobre el diagnóstico en terreno, la descentralización del diagnóstico clínico. ¿Y por qué creemos? ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos que justamente el diagnóstico oportuno no debiese depender de dónde vive la persona, o de dónde está, o cuál es su acceso físico a un centro de mayor resolutividad. ¿Qué es lo que va a regir en el fondo esta conversación de hoy? ¿Qué es lo que buscamos? Abrir una conversación de valor sobre cuál es la realidad de nuestros ecosistemas de salud, cómo podemos gestionar ecosistemas que nos permitan descentralizar el diagnóstico y el acceso a la salud, visibilizar los desafíos de la descentralización diagnóstica hoy en día en nuestro territorio, cuál es la realidad actual, que podamos compartir aprendizajes reales de implementación y de situaciones reales actuales, y que quizás de aquí se podamos inspirar y podamos sacar nuevos modelos de atención que nos lleve hacia una salud mucho más conectada y equitativa. Así que bueno, quiero abrir la palabra, no sé si me gustaría escucharlo, si hay alguien que quiera compartir alguna experiencia, alguna situación real que podamos como introducir aquí en la conversación para poder inspirarnos. Yo les dejo abierto el micrófono, feliz de escucharlas y después seguir con la conversación. Pueden levantar la manito si alguien quiere que le demos el acceso para que pueda hablar. Bueno, si estamos tímidos, comienzo yo. Bueno, para nosotros igual como Valtech ya llevamos 3 años con esta área o con este departamento del área Point of Care, en donde tuvimos un hito bastante importante hace unos 2 años atrás aproximadamente, en donde nos dimos cuenta que obviamente en altura es imposible poner un laboratorio clínico porque tenemos bastante problemas, por así decirlo, con tecnología convencional, porque a mayor altura, ¿cierto?, cambian los puntos de ebullición de los reactivos, a mayor altura se generan mayores burbujas, etcétera. Por lo tanto, nos dimos cuenta que los dispositivos Point of Care en altura son una gran solución. Implementamos un proyecto en Alto Loa en donde este tipo de dispositivos podía ayudar, ya que en esas partes o en esas comunas no habían hospitales, sino que habían solo postas rurales, lo que significaba de que los pacientes cuando enfermaban tenían que ir a la posta, en la posta no había médico estable, y para hacerse exámenes tenían que ir a Calama directamente. Hoy en día se implementó una forma de trabajo distinta, si bien uno sabe o somos conscientes de que el costo es mucho mayor cuando necesitas implementar tecnología Point of Care, pero el propósito es como el mismo, o sea, entregar diagnóstico oportuno que no dependa del lugar en el que vive la persona y tampoco que dependa de la capacidad económica que tenga esa familia o esa persona. Lo que pasa hoy en día, por ejemplo, en Alto Loa es algo que se replica en las islas en el sur, que es, por lo que hemos conversado, es en donde ustedes también tienen bastante experiencia al respecto. Para nosotros ha sido súper difícil de repente llegar por un tema de costo, porque esperan de que sean los mismos precios que se requieren en el laboratorio clínico, y ahí hay que derribar la primera barrera, el precio versus el valor de lo que entrega como acercarnos al paciente y no que el paciente tenga que viajar a un centro centralizado, valga la redundancia. No sé también cómo ha sido la experiencia de ustedes cuando fue quebrar esta barrera. Yo sé que ya ahora ustedes trabajan con varios servicios de salud, pero si nos pueden complementar o contar un poco cómo fue romper la barrera entre precio y valor, sería bastante, yo creo, enriquecedor para nosotros. Yo creo que ahí lo que es clave es poner todo en la balanza y no solo el examen como un hecho aislado, porque al final no es solo eso. Hay que considerar, por ejemplo, cuando comenzamos en el inicio de nuestro sistema como de medicina portátil, que es este proyecto que nos financia el Banco Interamericano de Desarrollo para tomar fondos de ojo a pacientes diabéticos, ahí Claudia, que está aquí también, ella nos ayudó, o sea, ella generó un estudio bien interesante de cuánto se gasta realmente para que el paciente vaya a tomarse el examen. Por ejemplo, un paciente de Algarrobo que tiene que ir a San Antonio a tomarse el examen, uno empieza ahí a sumar,
Y al final el examen no es solo el hecho aislado, es todo lo que envuelve a que el paciente tenga que llegar a tomarse el examen. Y ese costo a veces es del bolsillo del paciente y a veces lo absorbe el sistema de salud también. O sea, hay veces que ellos se encargan de movilizar a los pacientes y al final no sé qué es peor. O sea, por supuesto que es peor que el paciente lo tenga que pagar de su bolsillo, pero a la hora de poner en la balanza, en el fondo, el examen, poder hacerlo en el lugar versus tener que trasladar al paciente, ahí es cuando uno tiene como que hacer el ejercicio de ampliar como el panorama para poder ver que de repente no es solo un hecho aislado, o sea, pasa también con lo de los traslados en esta red de medicina como de urgencias que está en Antofagasta. O sea, si consideramos cuánto nos vamos a ahorrar si nos evitamos un traslado, el tiempo captivo de la ambulancia, el gasto de la ambulancia también, al final poder evitarse un traslado, mucha que ahorra. Entonces, de repente es un poquito ampliar el panorama y ver cómo no solo hay que pagar eso, sino voy a pagar este examen, porque claro, por ejemplo, uno piensa en el valor del cartridge en algunos exámenes. Claro que es mayor que el examen en un laboratorio convencional, pero ¿cuánto nos estamos ahorrando al no tener que llevar al paciente? Entonces hay que un poquito, como yo creo que ampliar el panorama de visión. Creo que la gente que vive en zonas remotas y que gestiona salud en zonas remotas, por ejemplo, la gente del Servicio de Salud de Magallanes, eso lo tiene bien claro, porque han podido tasar y ver esos costos así como en la realidad. Sí, de hecho, como que nos ha pasado que de repente dicen, no, el cartucho es súper caro porque, por ejemplo, no sé, un hemograma convencional versus un hemograma POC puede ser incluso hasta 10 veces el precio. Pero ya, lo mismo que estabas diciendo tú, ¿quién se hace cargo del costo de traslado de ese paciente? Muchas veces dicen, no, es que eso lo hace, no sé, la municipalidad, por decir, y es en avión, porque a lo mejor son islas, ya, ¿y cuánto sale ese avión? No sé, 3 millones, 5 millones. Entonces, versus pagar un hemograma que quizás puede costar, no sé, 10.000 pesos por decir algo, no estoy dando el precio real, sino que es un parámetro como de comparación. Y si sumamos, no sé, el hemograma, la troponina y no sé, una gasometría que a lo mejor todos juntos pueden ser 30.000 o 50.000 pesos, dependiendo de la tecnología que estemos usando, versus los 3 millones o los 5 millones del traslado del paciente sin tener la certeza de que el paciente necesitaba ese traslado, en realidad ahí sí nos damos cuenta de que el valor es otro. El valor está inmerso en los costos escondidos también, que son de traslado, de manipulación, de costo-oportunidad, etcétera. Así que gracias, Fran. No sé si alguien más quiere compartir algo, alguna experiencia, a lo mejor que tienen alguna unidad de toma de muestras fuera del hospital, o si han tenido alguna experiencia con pacientes que estén fuera de zona o en zona rural, por ejemplo. Aquí Octavio nos dice, creo que se está dejando de lado el beneficio del tiempo de respuesta, ¿sí? Y la prontitud con que se iniciaría un tratamiento o la modificación del mismo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Octavio. Sí, de excelente punto. Muchísimas gracias, Octavio. De todas maneras. Avancemos nomás, Fran. A medida, si es que alguien quiere hacer alguna pregunta, como decíamos al principio, la idea es que no sea un monólogo, así que si alguien quiere interrumpir, entre comillas, porque no es una interrupción, la presentación, siéntanse por favor en la libertad de levantar la manito o de escribir en el chat para poder darle el acceso a la conversación. Súper. Gracias, Fran. Muchas gracias, Pieri. Entonces, bueno, todo esto que comentábamos nos lleva un poquito a lo que es el desafío, porque hay estrategias de descentralización. Aquí en Chile se suele hablar de Santiago no es Chile, pero la realidad es que la salud está súper centralizada, especialmente la salud de especialidad. Tenemos todavía brechas de acceso, son una realidad y es necesario abordar el tema. Entonces, estas brechas de acceso se basan actualmente en 4 pilares fundamentales, según como lo vemos nosotros. Es una conversación que hay que tener mucho antes de siquiera empezar a hablar sobre tecnología, porque estamos hablando de personas, de territorios y de sistemas de salud. Lo primero y lo más obvio es el territorio, son las brechas geográficas, es la distancia física entre una persona y su centro de salud, partiendo por la atención primaria, pero ni hablar ya de atención secundaria o terciaria. Vivir lejos de un centro de salud ya retrasa el diagnóstico y, por supuesto, el tratamiento.
Eso nos lleva al segundo punto, que es el de los especialistas. Los especialistas están concentrados en las grandes ciudades y son como el recurso limitante en esta ecuación. La oportunidad también es un problema. Hoy en día hay listas de espera prolongadas en detección de patología, en exámenes, en todo lo que se relaciona con la prevención. Lo que nos está llevando a tomar los exámenes tarde, decidir tarde y tener que tener una medicina reactiva por sobre lo que se plantea que es una medicina preventiva. O sea, la prevención es mucho más barata que la reacción, pero no estamos llegando a la prevención porque estamos llegando a tomar los exámenes tarde. Y todos estos 3 puntos se engloban finalmente en que el acceso oportuno al diagnóstico no es realmente un desafío de tecnología, sino que es un desafío de equidad. O sea, es de poder proveer mejores oportunidades, acceso a especialistas, poder bajar las barreras de territorialidad, etc. Ahora, ¿qué entendemos realmente por descentralización diagnóstica? ¿Es llevar al especialista a los terrenos? No necesariamente, porque al final es justamente el especialista el recurso limitante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y ahí es donde podrían entrar las tecnologías o las TICs en general como una herramienta útil. Porque ¿qué es este concepto de la descentralización diagnóstica? Acercar las capacidades diagnósticas a la población, a la atención primaria, a los territorios, dotar de más herramientas a la atención primaria. Ya son profesionales de la salud que están trabajando al 200% de su capacidad, optimizando al máximo sus recursos, pero hace falta que se les dote de herramientas para poder descentralizar ellos mismos, para poder responder de manera más oportuna a las necesidades reales de la población. La idea es que el examen viaje hacia la persona, no la persona hacia el examen. Que la APS y los equipos locales tengan mayor resolutividad, tengan mejores herramientas para poder resolver problemas. Y que el especialista acompañe, pero no necesariamente ahí. O sea, optimizar el uso del especialista para que sea lo más amplio posible su alcance, ¿ya? Que podamos generalmente generar una red asistencial, donde esté toda la red conectada, incluidas las comunidades, incluidos los territorios y, por supuesto, la atención primaria de salud. Ahora, en cuanto a la oportunidad, aquí es donde es necesario poner el énfasis en cuál es el rol que cumple la tecnología dentro de esta oportunidad. Porque la tecnología no es el fin en sí mismo, sino que debe ser un medio, debe ser una herramienta. La transformación digital no consiste necesariamente en incorporar tecnología porque sí, y que es a veces el error que cometemos es bueno, aquí metamos una IA, metamos no sé, demos internet así a tontas y a locas, y al final, si no va dentro de una red o de un engranaje mucho más completo, finalmente esos esfuerzos se pierden. Entonces, la transformación digital realmente consiste en acercar las oportunidades de diagnóstico y de atención a quienes más lo necesitan. ¿Y qué es lo que es distinto hoy en día que nos permite pensar en esto? Es que antes se pensaba en este concepto de la salud digital como algo medio futurista, así como la salud digital como lejano y un paso más allá de la salud actual. Hoy en día la salud digital es la salud de hoy. Las herramientas de tecnología ya existen, ya están insertas en el sistema y la tecnología ya no es una promesa lejana, sino que es realmente un habilitador concreto en la red asistencial hoy en día. Ahora, ¿cuáles son estos habilitadores en concreto? Bajándolo ya a algo mucho más real. Estas tecnologías que habilitan el cambio en la transformación digital y en optimizar estas redes asistenciales. Lo primero y lo más obvio es la telemedicina. Ahora hay que dejar de pensar en la telemedicina necesariamente como una videollamada con el especialista. Eso típico que uno piensa en, voy a reservar una hora de telemedicina, o sea, me voy a conectar en un Zoom con el médico. El concepto de telemedicina es mucho más amplio y puede ser sincrónico, asincrónico. Hay distintas herramientas que nos permiten que el acompañamiento y la atención clínica sea a distancia y no físicamente en el terreno. El segundo concepto es la interoperabilidad, pero una interoperabilidad real, donde realmente el paciente sea dueño de sus datos, que los sistemas se conecten, que los sistemas conversen y que podamos aprovechar los recursos, que no exista, por ejemplo, esta duplicidad de exámenes a veces porque como los sistemas no están conectados, el paciente tiene que llegar al siguiente nivel de atención a contar nuevamente toda su historia, que se le vuelva a hacer una ficha, porque realmente los sistemas hoy en día no están conversando y el sistema de salud está tremendamente fragmentado, lo que eleva mucho más las barreras y genera incluso pérdida de recursos. El tercero es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una tremenda herramienta si se utiliza de manera responsable y correcta. Es un excelente apoyo al diagnóstico, a la decisión clínica y nos permite algo súper
súper básico y concreto que es poder priorizar, o sea, saber a dónde llevo primero a mi especialista, dónde llevo primero los esfuerzos. El poder priorizar unas poblaciones grandes de pacientes es un tremendo recurso. Y algo que es súper relevante es que los dispositivos puedan estar conectados, que los exámenes portátiles, por ejemplo, en terreno, con calidad clínica, lleguen a puerto, estén conectados, estén insertos dentro de un engranaje mucho mayor, estén insertos dentro del sistema y no sean simplemente exámenes al aire, ¿ya? O sea, ninguna tecnología va a transformar por sí sola ninguna red, sino que es una herramienta y va a transformar la red que articula, pero no el acceso a la salud como tal. Y ahora vuelvo entonces a Join. Yo les había mencionado que Join permitía la integración de dispositivos y herramientas de inteligencia artificial. Y claro, esa es la gracia, eso es un poco lo que busca este concepto de las clínicas móviles que tenemos, que es Join Mobile Clinic, justamente porque queremos conectar. O sea, Join busca conectar y para eso es clave que se puedan, por ejemplo, visualizar exámenes, que se pueda tener dentro de un mismo entorno tecnológico los resultados de los exámenes conectados a los especialistas o al centro de referencia o a quien se haga cargo del control de ese paciente. Lo mismo que pasa con el visor DICOM, que nos permite ayudar a que centros de menor complejidad tengan mayor resolutividad al consultar con especialistas de centros de mayor resolutividad sin tener que necesariamente trasladar al paciente o volver a tomar el examen en el lugar donde sea derivado. Todas estas herramientas de Join nos permiten conectar los dispositivos, conectar las herramientas de inteligencia artificial, centralizar la información y poder realmente comunicar todos estos elementos para poder tomar mejores decisiones de manera oportuna y a tiempo. Ahora, ¿qué pasa con justamente lo que les mencionaba, que el dato no quede al aire? La idea es que el dato o la información, los resultados, los exámenes, etcétera, se inserten dentro de un flujo. Que en el fondo el examen acompañe y todo el resultado del paciente, todos los datos del paciente lo acompañan a lo largo de todo su viaje por la red o por su diagnóstico, tratamiento, etcétera. El valor no está en capturar datos porque sí, en tomar exámenes porque sí, sino en que este dato pueda llegar a puerto y pueda traducirse en una toma de decisión oportuna. Buscamos que se tome, por ejemplo, por ponerles un flujo de ejemplo, se toma un examen en la APS. La idea es que ese resultado viaje con el paciente, esté inserto dentro de la red y pueda traducirse en información valiosa del paciente, que pueda permitir un análisis posterior donde nos apoyemos de inteligencia artificial, nos apoyemos del recurso de los especialistas, que no necesariamente deben estar ahí de manera física, que nos lleve todo esto a tomar una decisión, que nos conduzca a una decisión clínica que sea a tiempo y finalmente a una acción concreta, ya sea de tratamiento, de seguimiento, lo que sea, pero a tiempo y de manera oportuna. Por supuesto que este proceso no ha estado exento de aprendizaje hasta aquí, por supuesto lo que viene de aquí en adelante, pero creo que aquí es bien importante que compartamos experiencias y cómo ha sido para nosotros este proceso y qué es lo que hemos aprendido desde que hemos comenzado con esta cruzada en el fondo de usar la tecnología como un habilitante en la equidad, en el acceso a la salud. Porque al final no se trata de lo que uno hace, sino de lo que va como aprendiendo en este acompañamiento a la red de salud, ya sea para redes de urgencia, para conectar en tiempo real patologías tiempo dependientes, para este concepto que hablábamos de las clínicas móviles, esta Join Mobile Clinic, interconsulta clínica para acceder mejor a especialistas o telemedicina comunitaria para reducir listas de espera y llegar a la población. Uno de nuestros aprendizajes clave es justamente la usabilidad, porque uno puede dotar a los centros de salud de la más alta tecnología, de tecnologías súper sofisticadas, elementos bien rebuscados de tecnología, pero al final la usabilidad es clave. La tecnología debe adaptarse a las poblaciones, debe ser útil, debe ser de fácil uso, debe ser amigable. ¿Y cuál es la idea? De que los trabajadores de salud sientan realmente que con estas herramientas se sacan una peso encima y no que se ponen una estrategia más que tienen que ahora aprender otra plataforma, tienen que volver a digitar todos los datos en otra plataforma, etc. La usabilidad aquí es clave. La implementación con los equipos depende de la usabilidad de la herramienta, sí o sí, porque es clave que la gente esté a bordo. Lo más importante aquí son siempre las personas. Esto también que nos lleve a facilitar el acceso al diagnóstico. Nos pasó, por ejemplo, cuando implementamos este proyecto de Join Mobile Clinic, que fue en sus inicios un proyecto financiado por el gobierno de Japón, hicimos un piloto en varios centros de salud. Estuvimos en el Hospital de Melipilla, en el Hospital de Curacaví, en el Sotero del Río, en el Hospital de la Florida y trabajando con el Servicio de Salud de Magallanes. Y en el Servicio de Salud de Magallanes pudimos ver algo súper ilustrativo de este concepto de llevar la salud a las personas. En Porvenir, por ejemplo,
llegó la famosa maleta por venir, que tenía distintos dispositivos, pero tenía dentro de ellos un retinógrafo portátil. Y le vieron tanto la utilidad que llamaron a todos los pacientes que tuvieran que tomarse el fondo de ojo y tomaron más de 70 exámenes en 2 días. O sea, realmente pudieron reducir su lista de espera tremendamente. Y uno piensa quizás, yo que estoy en Santiago, y yo digo, 70 pacientes no es tanto, pero si uno lo lleva a la población que hay, que son poblaciones que están bastante aisladas, 70 pacientes es harto, o sea, es un tremendo impacto dentro de su lista de espera. También en Magallanes vimos la famosa maleta realmente viajando en balsas para ir a atender a comunidades aisladas, o sea, realmente el impacto es tremendo, ¿ya? También, como les hablaba antes, todo como esto se trabaja, por ejemplo, en nuestro caso, se trabaja dentro de Join, vemos tremendamente útil la trazabilidad. O sea, la trazabilidad es clave para proteger los datos de los pacientes, para poder proteger a los pacientes y también a los trabajadores, a quienes operan y a quienes atienden a los pacientes. Se sienten mucho más seguros al tener trazabilidad, todo en qué momento se hizo, quién lo hizo, la información del paciente queda ordenada, estructurada y se vuelve un insumo útil. ¿Ya? O sea, la trazabilidad es clave. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Antofagasta, o sea, del Servicio de Salud Antofagasta, donde el Hospital Regional de Antofagasta puede asistir al Hospital de Calama en teletrombólisis. Nos estamos evitando un traslado, estamos otorgando mayor resolutividad a otro centro de salud, y las distancias en el norte son tremendas, entonces tener que trasladar a un paciente, por ejemplo, de Calama a Antofagasta para que reciba un tratamiento, puede comprometer no solo la vida del paciente, o sea, si logramos salvar la vida del paciente, probablemente va a quedar con secuelas. Estamos hablando de patologías tiempo dependiente, entonces esta asistencia en remoto se vuelve clave y súper valiosa para quien es más importante al final, que es el paciente. Lo mismo pasó en el hospital de Melipilla, donde pudimos ver que el acceso al paciente era bien complicado, entonces cuando el paciente lograba llegar al hospital, había que hacerle lo más posible. O sea, si lográbamos hacerle todos los exámenes que él tenía en su lista de espera, por ejemplo, prequirúrgico, lo valoraban muchísimo, el tener que ir solamente una vez al hospital, porque pasa mucho, como el sistema está tan fragmentado, incluso dentro de la misma institución, que los pacientes tienen que al final asistir varias veces para resolver una misma problemática. Y por último, el valor que hemos visto de las alianzas público-privadas. Gracias a alianzas público-privadas hemos logrado atacar directamente lista de espera, por ejemplo, en el área oftalmológica, y estamos convencidos de que aquí hay que articular, hay que generar ecosistemas, hay que aprovechar los recursos que, por ejemplo, el área privada le puede entregar al área pública para poder realmente ofrecer el mejor servicio posible y poder llegar de manera oportuna a los pacientes. En cuanto al impacto, tenemos números que nos hacen sentir súper orgullosos, entonces por supuesto que los quiero compartir con ustedes, particularmente en la red de Antofagasta. Hemos visto cómo estos proyectos realmente cambian la realidad de los pacientes. Tenemos más de 25.000 pacientes derivados en la red de urgencia en Antofagasta. En solo uno de nuestros proyectos de oftalmología, en un año pudimos tomar más de 20.000 pacientes, más de 20.000 fondos de ojo. Este año tenemos una meta más ambiciosa, así que espero que si me preguntan a fin de año pueda tenerles mejores noticias. Tenemos una meta más ambiciosa todavía y vamos bastante bien. El 40% de las localidades que visitamos en nuestros proyectos de oftalmología son rurales y significaron un tremendo impacto para las personas que están bien aisladas respecto al centro donde tienen que tomarse estos exámenes. En Brasil, por ejemplo, hay más de 400 hospitales conectados en la red estatal de salud para estrategias de urgencia. En Uruguay tenemos más de 100 nodos de teleinterconsulta conectados y en Perú hemos gestionado más de 3.000 pacientes a través de nuestra red de telesalud. Pero estos son números. ¿Cómo aterrizamos esto a un impacto real? Y es cómo estos sistemas cambian la percepción del paciente. Lo primero es que le entregan una atención más cercana, y eso es clave y viene un poquito de perogrullo al decir, bueno, estamos atendiendo en el mismo donde se encuentra el paciente. Hay una atención mucho más cercana. El examen y el diagnóstico se acercan al paciente, ¿ya? Sin aumentar sin aumentar el costo de bolsillo, por ejemplo, del paciente al tener que trasladarse. Esperan menos por un examen. No tienen que depender de otro centro, de otra lista de espera. Al otorgar mayor resolutividad a centros más pequeños, vamos a atacar una lista de espera mucho más abordable y, por supuesto, que eso se va a traducir en que cada paciente tenga que esperar menos tiempo por su examen. Una detección temprana, como les mencionaba, actualmente estamos llegando tarde. Estamos detectando las alteraciones y las patologías cuando ya están avanzadas y todas estas estrategias nos pueden permitir llegar mucho más temprano a los pacientes y detectar las patologías en un nivel mucho más alcanzable, mucho más abordable.
Y por supuesto todo se traduce en una experiencia mucho más humana. O sea, todo el sistema va girando en torno a la persona y no al revés. ¿Ya? Porque no hay que perder de foco aquí que lo más importante son las personas, tanto los pacientes como los funcionarios de salud. Y también, bueno, esto nos lleva a cómo afecta esto a las instituciones y a los equipos clínicos. Para las instituciones esto es de base un mejor uso de sus recursos y de su capacidad instalada. El entregar mayor resolutividad optimiza el uso de recursos, ¿ya? Tenemos mejor pertinencia, o sea, tenemos derivaciones que son pertinentes, que son trazables, vamos a evitar traslados que no son pertinentes, y también podemos atacar directamente a las listas de espera. Y en cuanto a los equipos clínicos, tener estas herramientas les entrega mucho más seguridad. Se sienten más seguros y más confiados en su trabajo y se sienten más liberados también de algunas cargas. La comunicación clínica es segura, permite conectar entre niveles de atención, se sienten apoyados en cuanto a la toma de decisiones, porque tienen mayor información y también acceso de repente cuando es el caso a especialistas de mayor experiencia o a centros de mayor resolutividad, etc. Y entregamos resolutividad al terreno, a la atención primaria de salud y a los profesionales que se encuentran ahí mismo donde están los pacientes. Ahora, todo esto que hemos conversado, todas estas experiencias nos permiten, por supuesto, mirar hacia el futuro. Queremos pensar en un futuro mucho más conectado, mucho más tecnológico, pero centrado en las personas. ¿Y qué pensamos nosotros? ¿Cómo podemos caminar hacia una salud mucho más conectada? Primero, con un uso responsable, clínicamente correcto de las inteligencias artificiales. La inteligencia artificial es un excelente insumo para el apoyo diagnóstico, que no reemplaza el juicio clínico, pero que nos permite priorizar, atacar, llegar a tiempo y tomar mejores decisiones. Que la interoperabilidad sea un estándar real, que el dato sea realmente del paciente y que viaje con él en todo su camino por la red asistencial, en todos los niveles. Fomentar las colaboraciones público-privadas, hemos visto cómo impactan directamente en los números y en las personas, y que sean alianzas que se sostengan y que escalen, y que permiten escalar modelos de atención que hemos visto que funcionan. Y por supuesto entregar tanto al paciente como a los trabajadores de la salud más confianza y mayor seguridad, que los datos se muevan en un entorno de seguridad, que todas las atenciones sean seguras. Estamos hablando de datos de pacientes, es información sensible y hay que ser súper cuidadosos en cómo los tratamos y eso es súper relevante para nosotros. Porque claro, sabemos que el desafío aquí no es tecnológico, es construir un sistema de salud mucho más conectado, oportuno y por supuesto equitativo. Pensando en el futuro justamente, es que quiero hablarles un poquito de Medicor. Medicor es un nuevo producto que trabaja directamente con Join, está enlazado a Join, y es una autopista de datos, es una plataforma de tránsito de datos. La idea es conectar distintos dispositivos, vía LIS, también el pack se puede conectar a través de HL7 la plataforma es interoperable, tiene un sistema de reportería, es trazable, funciona en tiempo real, tiene sistema de alerta y lo más relevante es que nos permite conectar distintos dispositivos clínicos. Entonces, ¿qué permite esto? Como les mencionaba, centralizar la información, conectar y tener toda la información del paciente en un entorno seguro, trazable y que nos permita gestionar de mejor manera. Quiero que se queden hoy día con 5 ideas fundamentales de esto que hemos hablado, que se las lleven para la casa y que las conversemos también aquí ahora como en la segunda parte del webinar, donde podamos tener más intercambio de ideas. Lo primero, desde lo que surge toda esta conversación, es que el acceso oportuno al diagnóstico no es un desafío de tecnología, sino que es un desafío de equidad. Que la descentralización es una estrategia útil para reducir las brechas de acceso a la salud, especialmente a la salud de especialidad. Que la tecnología es un habilitador, pero no es el fin en sí mismo. Nosotros no debemos perseguir la tecnología como un fin, sino perseguir un fin que sea, por ejemplo, la descentralización del diagnóstico y que la tecnología sea una herramienta que nos permita llegar a ese fin. Y que la innovación en general requiere colaboración entre actores. En salud esto toma mucha más fuerza. En salud es muy relevante poder colaborar entre actores, poder conectar y crear ecosistemas que nos permitan abordar todo desde una mirada mucho más sistémica, ¿ya? Y no olvidar nunca que el centro siempre son las personas. Que todo esto que nosotros hablamos de la tecnología, de los flujos, de los números, etcétera, todo debe llevar a un impacto directo en las personas. Así que les agradezco mucho su atención y los invito a que conversemos sobre lo que hablamos aquí o sobre los desafíos que ustedes quieran abordar respecto a la descentralización y a lo que nos convoca hoy.
Gracias, Fran, por la presentación, estuvo súper completa. El hecho de que hayan incorporado números hace que sea mucho más impactante para nosotros. Quizás OLEM propiamente tal en el área del laboratorio clínico no es muy conocido, por decirlo de una manera, porque ustedes tienen un foco distinto, un foco en el que su relación o su cliente, por decirlo de alguna manera, son los servicios de salud más que un laboratorio propiamente tal, pero tocaron algunos puntos que para mí son súper cruciales, como por ejemplo la trazabilidad de la información, que se choca mucho con las nuevas recomendaciones del Instituto de Salud Pública, en donde nos pide de que toda la información que se utilice en este tipo de dispositivos de laboratorio, que yo siempre digo que es como un brazo del laboratorio que se externaliza fuera del laboratorio, pueda seguir siendo trazable. Dentro de eso, también el tema de los costos escondidos es un tema de que muchas veces a nosotros en el laboratorio, sigo hablando del precio y del valor, porque son temas que son bastante relevantes a la hora de tomar una decisión. Y me gusta mucho de que ustedes que ya tienen experiencia ya de bastantes años ahí con la maleta clínica, con los retinógrafos, etcétera, si bien hoy en día quieren incorporar exámenes de laboratorio, pero tienen mucha experiencia en el área de descentralización y de cómo operar en base a una forma diferente. O sea, tú bien lo dijiste, esto de la telemedicina no es el futuro, sino que es el hoy que comenzó o lo aceleró la pandemia y se quedó, po. O sea, ya de hecho, de nosotros, yo creo de los que estamos conectados, ¿cuántos nos hemos tomado una atención médica por telemedicina? Yo creo que la mayoría lo hemos hecho al menos una vez. Y lo que te favorece tomar una atención a distancia y cuando no se puede, obviamente que hay que ir presencial, pero sí te favorecen tiempo, no sé, en traslado, en otros costos que, como tú bien dijiste, a veces los asume el paciente y no los asume el sistema de salud propiamente tal. Así que no sé si alguien de los chicos que está conectado quiere comentar algo, hacerle alguna pregunta a la Fran. Angelina, no sé si tú quieres hacer algún comentario, Ana. Lo dejo abierto para que podamos conversar. Sí, bueno, yo quería comentar como en síntesis que es muy relevante el trabajo colaborativo, o sea, poder conectar entre alianzas público-privadas, conectar el servicio de salud con la realidad del hospital comunitario, o sea, es un puente que tenemos que construir, tenemos que avanzar, tenemos que cuidarlo, tenemos que sí o sí promover esta alianza para que sean eventualmente todas las estrategias sostenibles. Porque por un lado, por ejemplo, sacar la lista de espera del fondo de ojo, ok, pero ¿qué pasa el próximo año? ¿Qué pasa cuando la garantía ya se venció el próximo año? Ok, ahora por normativa, por ejemplo, el fondo de ojo pasa de un año a 2 años de vigencia. ¿Cómo podemos hacer que estas estrategias sean sostenibles? Es una ecuación, es una fórmula que hay que trabajar en colaboración entre todas las partes interesadas, tanto públicas como privadas, como el grande como el pequeño, para poder hacerla sostenible. Sí. Ahí, José, si levantaste la manito, no sé si tú puedes activarlo o te aparece para activar el... sí, Sí. perfecto. Hola, hola a todos, hola a todas. ¿Cómo ¿Cómo están? estás? Bien, bien. Bueno, para los que no me conocen, yo soy José Luis Valdebenito, soy de referente de Hospital Digital, de acá del Servicio de Salud Magallanes. Eh, Nosotros trabajamos con las chicas, con Angelina, con Francisca, con el equipo de Alim, con el tema de lo que significó, bueno, empezó con una prueba piloto, nosotros postulamos a un piloto, a un pilotaje, con la maleta. Y esto, obviamente, nosotros conociendo lo que significa nuestro territorio, que es un territorio bastante extenso, hay que pensar que Magallanes abarca hasta la Antártida, ¿ya? Eh, y por lo tanto, el solo hecho de Porvenir, William y Natales son bastante aislados en cuanto a
principal recinto que es acá el Hospital Clínico Magallanes. Entonces, hay temas de territorialidad súper importantes acá en la región. Las chicas, Angelina, si no me equivoco, fue la que viajó a Puerto William y Sí. supo lo que significa llegar hasta Puerto William. Y también lo que significa ir a Porvenir, que sí o sí debe ser por barcaza, ¿ya? Entonces, nosotros estamos digamos, cuando postulamos este piloto, en cierto modo igual pensamos que íbamos a ganar la opción de poder hacer este pilotaje, pero nosotros teníamos una función principal de pilotaje que a fin de cuentas era un poco lo que significa también la transformación digital y también lo que significa convencer a los equipos, ¿ya? De repente cuando tú implementas algunas cosas, la verdad es que cuesta, lo digo desde mi área donde yo trabajo con Hospital Digital, implementamos cosas, pero son cosas que de repente cuestan implementar. Nos ha costado un mundo implementar telemedicina, los especialistas son un poco reacios al trabajo de la telemedicina, pero aún así, cuando tú llegas con el equipamiento, le dices que sirve para esto, cuando ven tecnología asociada, cuando ven innovación asociada a la posibilidad de poder implementar, que va con todo lo de la mano lo que dijo la Fran o lo que dijo la Angelina, que es un trabajo de acercar la tecnología a nuestros usuarios que están en lugares donde no pueden acceder a eso, acercar un diagnóstico, acercar digamos, un equipo de alto nivel tecnológico, pero también saber que los equipos tienen que tener también la posibilidad o apertura de mente de saber que existen estos equipos para poder hacer innovación. A veces se quedan trabajando siempre en lo mismo, haciendo lo mismo, pero siempre van a haber opciones donde, y nosotros tratamos de inculcar eso, que siempre van a haber opciones de innovación que ellos pueden implementar. Nosotros como quisimos plantar la semilla a fin de cuentas con el piloto, ¿ya? Y los equipos a fin de cuentas vieron la utilidad, a pesar de que igual los pilotos fueron en corto tiempo, pero por ejemplo en Porvenir, como dijo bien las chicas, hubo un impacto importante, en William fueron a un territorio súper alejado, que ni yo sabía que existía, pero que a fin de cuentas hacen llegar una tecnología que lo más probable es que si van a hacer una visita domiciliaria, le van a hacer una medición muy básica comparado con todo lo que se le podría hacer si llevan un equipamiento en una maleta para hacer tecnología o para hacer diagnóstico mucho más relevante. Por eso también ahí viene un trabajo, como yo les decía, de plantar una semilla, de que sepan que existen, de que sepan que pueden tener acceso a esto. Y también ahí viene un trabajo de buscar los fondos, que justamente es la otra batalla que tenemos que hacer desde el servicio público, que es ver cómo justificamos. La justificación de la compra está justamente asociada al piloto. Nosotros con el piloto demostramos, con datos, con registros, digamos, con el trabajo de los mismos equipos, demostramos, y con el convencimiento de los equipos, a fin de cuentas, demostramos que se puede llegar a utilizar este equipamiento. Y nosotros lo único que hacemos después es recopilar esta información y ver hacia dónde buscamos fondos, ¿ya? Actualmente nosotros con Porvenir y Williams, hace poco nos llegó lo de Porvenir, pero justamente con Porvenir y Williams lo que estamos buscando es que la municipalidad haga compra de esto a través del royalty minero, de los recursos del royalty. Y en base a eso, ellos puedan tener sus maletas en cada uno de los dos establecimientos, ¿ya? Con distintas, digamos, perspectivas, porque las poblaciones igual son un poco más distintas. William es una población mucho más pequeña, mucho más flotante. Estamos hablando, no tengo los datos precisos, pero estamos hablando por lo menos 40-60 en cuanto a lo que significa Armada versus población FONASA. Y Porvenir tiene una población bastante distinta a William, donde, por ejemplo, el área cardiovascular resulta súper importante en el área de Porvenir. Tenemos una población, bueno, por algo, a pesar de que tenemos un hospital comunitario, tuvimos que colocar diálisis en Porvenir, porque el nivel importante de lo que llegamos a niveles complejos de cardiovasculares, que tenemos muchos pacientes con problemas renales, ¿ya? Entonces, y eso es una proyección, porque a fin de cuentas, si instaló eso, teníamos para un paciente y todos decían, oye, pero es para un paciente.
y resulta que ahora ya tenemos los cupos llenos, y significa quizás armar otro horario porque ya no teníamos más cupos para las personas que están saliendo. Entonces, eh, a fin de cuentas, ahí ya estamos llegando tarde. ¿Ya? Si te das cuenta, ya llegamos a diálisis porque ya llegamos tarde. Entonces, tenemos que empezar a buscar, tenemos que empezar a buscar las herramientas para generar el mejor diagnóstico y que quizás sí, perfecto, van a llegar en algún momento de diálisis, pero quizás que lleguen lo más tarde posible y no seguir aumentando de repente un costo de mantención y mejorar calidades de vida. Entonces, igual es un tema interesante. Nosotros esperamos que prontamente salgan los recursos, y una vez que salgan los recursos también vamos a empezar a ir evaluando el impacto ya en forma más diaria, porque como ya les digo, a pesar de que el piloto fue de una semana, 2 semanas, 3 semanas en algunos lugares, el tenerlo constantemente te genera otro input que también es una cosa a evaluar. ¿Ya? Esperamos que esto resulte prontamente. Nosotros igual siempre estamos viendo o hablando con las chicas para ir viendo qué otras cosas podemos hacer, pero es parte de nuestro trabajo en la innovación. Pero creemos que justamente todos estos proyectos que de repente uno los maneja de esta manera, creemos que tienen un mejor impacto, ¿ya? De repente llegar a comprar e implementar genera también de repente un gasto de las personas o un poco convencimiento, porque prácticamente las personas piensan que nosotros estamos implementando o le estamos exigiendo que utilicen un equipamiento, cuando recién todavía no conocen la utilidad del equipamiento. No sé. Y también a la vez el piloto nos sirvió para saber qué cosas sí y qué cosas no. Pero más que nada, la decisión no fue de nosotros, fue de los equipos que nos dijeron, este equipo sí, este equipo no. Entonces, a fin de cuentas, yo creo que la mejor forma de poder implementar estas cosas siempre son con pilotos, así que ya agradezco a la empresa en sí de haber abarcado el tema de la posibilidad de que tienen, de que ellos tienen la disponibilidad para hacer los pilotos. Pero claro, y ahí viene todo el trabajo importante que significa poder trabajar con los equipos. Esa es nuestra experiencia acá, ha sido bastante buena. Nosotros estamos esperando ansiosamente que se dé el tema de las compras, porque igual para nosotros, sí, yo sé que la empresa igual, pero, pero para nosotros desde el punto de vista de salud nos interesa bastante porque justamente el que implementemos eso, yo te puedo asegurar que todos los otros establecimientos van a empezar a ver la posibilidad de implementar. Ya, Natales todavía no hemos conversado con Natales. Nosotros quizás vamos a hablar, yo voy a hablar de la corporación para que igual veamos si podemos hacerlo de la misma manera, pero justamente el colocar esta maleta va a significar un impacto en Magallanes que también tenemos que llevarlo después a las postas rurales. Ya hablan, por ejemplo, de los laboratorios portátiles. Justamente es un punto a nosotros importante. Tenemos Porto Edén, que está muy, muy, muy alejado. Y de ahí también nosotros, por ejemplo, tenemos la visión de poder implementar algo, principalmente con lo que es este laboratorio portátil. Pero como te digo, ir de a poco, de repente así se maneja el área pública, lamentablemente. Pero es así, ya hay que ir muy burocrático, hay muchas barreras que pasar. Incluso cuando hicimos el piloto, nosotros mismos nos dimos cuenta que tuvimos que hacer un protocolo para poder implementar el piloto, porque calidad nos exigía hacer un protocolo. Entonces son puras partes de aprendizaje que a fin de cuentas, ahora cuando quieren hacer el piloto con otras cosas, se están dando cuenta de todo lo que tuvimos que hacer nosotros. Así que, pero eso, ¿ya? Así que eso es nuestra experiencia. Está igual Andrés conectado, pero estoy hablando yo creo que por los dos, porque igual Andrés está un poquito ocupado ahora en estos momentos. Pero eso, esa es nuestra experiencia, por lo menos acá en la región de Magallanes. Muchas gracias, José Luis. La verdad es que es bastante como optimista para mí, como escucharte hablar de lo que han conseguido como servicio de salud desde la parte como del hospital digital. Tú mismo lo dijiste, o sea, los recursos no siempre son los más óptimos, hay que esperar, son procesos súper burocráticos, pero
no bajar los brazos, o sea, es algo que ustedes ya probaron y que saben que existe, que les va a mejorar como la calidad de vida a los usuarios, que va a tener un impacto bastante positivo en el servicio de salud. Así que, por un lado, felicidades porque por lograr que el proyecto como que pueda ver la luz. Sabemos que ahí las liberaciones de fondos siempre por la parte gubernamental es mucho más lento, pero ya el hecho de que se esté trabajando en este tipo de proyectos, se esté descentralizando y democratizando la atención en distintas zonas de nuestro país, ya es un plus. Y yo sé que las chicas ahí son súper profesionales para avanzar también en los proyectos, así que de la mano de una muy buena empresa en ese sentido. Felipe, ¿tienes la manito ahí levantada? Hola a todos, no sé si me escuchan bien. Sí, Te perfecto. escuchamos perfecto, así Eh, es. Primero, soy Felipe Busto, trabajo en el hospital de Melipilla y quería compartir nuestra experiencia con específicamente Join. El año pasado, si mal no recuerdo, en el último trimestre del 2025, Join se sumó a nosotros, a nuestro trabajo, con la maleta de instrumentos para la realización de exámenes. Tuvimos una muy buena adherencia en cuanto a las aplicaciones de exámenes de hemoglucotest, si mal no recuerdo, y exámenes cardiológicos, principalmente electrocardiogramas y ecocardiogramas. Nos facilitó enormemente la reducción de la lista de espera destinadas a ese insumo, considerando que ustedes poseen tanto la realización del examen como el informe del mismo. Entonces fue un flujo de proceso desde el inicio hasta prácticamente el fin. La última parte, que era subirlos a nuestro sistema de interoperabilidad, era por parte de nosotros, pero ya todo el comienzo fue maravilloso. De hecho, producto de eso y producto de todo el trabajo, que creo que fue un pilotaje de 3, 4 meses, alcanzamos la reducción cuantiosa de nuestra lista de espera de exámenes cardiológicos. Tuvimos una muy buena recepción, tanto de la parte de enfermería, que aplicaba los exámenes, como de la parte médica, junto con que ustedes facilitaban el cardiólogo para emitir los informes. Entonces, el proyecto claramente es un aporte. Como hospital nosotros ya estamos trabajando con telemedicina hace aproximadamente 2 años. La interoperabilidad está presente. Nuestros pacientes derivados al hospital de alta complejidad vienen desde APS mediante sistema tracker, entonces hay una trazabilidad completa desde la derivación desde su consultorio hasta nuestro hospital, y después finalmente la cuenta de referencia. Inteligencia artificial manejamos mediante la plataforma de contactabilidad de citas y agendamiento. Entonces, todas las áreas estamos trabajando constantemente en la innovación completa, porque la idea es, tal cual como mencionó Francisca y Pirina en sus intervenciones, no es focalizarse en hacer algo, sino que la idea del cambio es completo. Aportar desde las 4 aristas para que el foco siga siendo el paciente y no siga siendo una implementación para dejar de hacer un trabajo A y ahora hacer un trabajo B, sino que el paciente sea el beneficiado. Estas cosas de exámenes y de atenciones que nosotros hicimos claramente tocó un tema principal, que es la resolutividad en un primer acto y evitando traslado. Nuestros pacientes generalmente son de zonas rurales, entonces al llegar ya al hospital de Melipilla, tienen un traslado alrededor de 40 minutos, 1 hora. Ya es sacrificado venir una vez al hospital. Hacerlo venir 1, 2 o 3 veces para que lo vea un especialista, que hacerse un examen, que le revise el examen, que tenga un control, fue excesivo. De hecho, el año pasado, con el apoyo de ustedes, pudimos reducir la cantidad de citas de pacientes. Teníamos un promedio de 4 o 5 citas por paciente en la parte cardiológica, y la redujimos a 2. Entonces, claro, una cita solamente para la toma de exámenes, para la consulta, para la primera y para la verificación del resultado, y la segunda era el control y revisión. Entonces, fue un cambio drástico, pero provechoso por todas partes. Entonces, aquí solamente felicitarlos por el trabajo que están realizando. Ojalá que en un futuro sigamos trabajando en conjunto.
Si bien antes teníamos el problema de estos exámenes y esta lista de espera, considerando que nuestro hospital era chiquitito, ahora hace un mes nos trasladamos a un nuevo hospital que es prácticamente 5 veces lo que era antes, con más superficie, con más equipamiento, con más profesionales. Entonces, de a poco hay que empezar a ver qué otras formas de intervención o qué otras formas de ayuda podrían ser útiles de ustedes para nosotros. Pero genial haber podido trabajar con ustedes. Ojalá sigamos trabajando en un futuro, compartir solamente la buena experiencia y que estas instancias de conversación, de entrega de información o de ampliar el espectro visual y llegar a cada rinconcito donde se puede llegar, siga siendo fructífera y se pueda ampliar mucho más. Muchas gracias, Felipe, qué interesante, porque igual como que uno piensa que la distribución geográfica o nosotros que estamos acá en Santiago, de repente pensamos que es solamente en zonas extremas, y no es en zonas extremas. O sea, una de las regiones con mayor niveles de ruralidad es la 7ª región y no está tan lejos de Santiago, por ejemplo. O sea, tú mismo aquí a 1 hora de Santiago, en Melipilla, tienes zonas que son bastante rurales, pacientes de tercera edad que tienen que movilizarse, y no es algo que sea solamente para el extremo norte o para el extremo sur, sino que es algo que necesitamos incluso aquí en región metropolitana o en zonas aledañas, en donde en realidad hay más ruralidad, hay más pacientes tercera edad, hay más enfermedades crónicas también. Por lo tanto, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Es un ejemplo también para otros lugares que tienen alta ruralidad y que aún tienen quizás centralizadas ciertas atenciones. Y tú tomaste un tema o tocaste un tema que en realidad ha sido parte un poco también de mi discurso. Si nosotros, por ejemplo, tomamos exámenes de sangre, hoy en día, ¿cierto? Por ley o por regulación, el médico no puede tener dispositivos para tomar exámenes en la unidad en la que atiende el paciente. Pero, por ejemplo, si esto lo hacemos por telemedicina y si el paciente va a un centro, por ejemplo, un CEFAM o un SAR, tienen dispositivos point of care, se le toma el examen y el médico especialista está, no sé, en Santiago o en otra zona, atendiendo a lo mejor esas 2 sesiones que tú dices que de 5 pasaste a 2, a lo mejor las podríamos pasar a 1, mezclando todo como las tecnologías que hoy están disponibles. O sea, las posibilidades de conectividad hoy en día, hacen, no sé, 3 años eran impensadas, de que las imágenes de los exámenes puedan viajar por telemedicina, apoyado de inteligencia artificial, que estamos de acuerdo que no reemplaza al ojo del profesional, pero que sí apoya bastante a poder hacer este tipo de atención en zonas descentralizadas. Así que muchas gracias por compartirnos tu experiencia, y yo creo que eso es un ejemplo para otras zonas, y aparte también hay posibilidades de mejora todavía, en donde que si podemos apoyar en conjunto, por favor cuenten con ello. Cada vez nosotros estamos también como Valtech trayendo nuevas tecnologías que han ido funcionando. También hemos tenido este aprendizaje de cosas que han funcionado, cosas que no han funcionado, y que estamos abiertos también a potenciar, ¿cierto?, este sistema que OLEM ha ido gestionando en el tiempo. Acá Jocelyn Ortiz nos dice: buenas tardes, soy Jocelyn, técnico de laboratorio y usuaria de telemedicina en la comuna de Pudahuel. Sin duda es un gran avance para la medicina y tiempos de espera. Sirve mucho para dejar ese estigma que la gente se levante temprano, es verdad. Que adultos mayores estén a la intemperie, etc. Es algo muy innovador poder pedir hora en internet a través de un portal, te agendan tu hora, dan tu hora para exámenes. Es algo que sin duda la comunidad agradece mucho, es verdad. Muchas gracias por tu comentario, Jocelyn. Al menos yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, y ahí hay más costos escondidos, pues. O sea, muchas veces se nos olvida que el paciente es un paciente de tercera edad, que sí se tiene que levantar muy temprano, sí tiene que madrugar, no sé, tiene que tomar desayuno cuando llega al hospital, que le sale más caro que tomar desayuno en su casa. Son todos datos como más de la humanización de la atención de salud que no tenemos visibles. Así que muchas gracias, Jocelyn.
No sé, Fran, si quieres hacer algún otro comentario, no sé si alguien más nos quiere hacer algún comentario, contar alguna experiencia antes de finalizar esta sesión que fue súper enriquecedora. Sí, bueno, primero agradecer a José, Felipe, también a Jocelyn por sus testimonios, sus opiniones. El servicio de salud metropolitano occidente es súper pionero en general en tecnología. O sea, ellos siempre van a la vanguardia. Son, por ejemplo, actualmente son los top en interoperabilidad. Entonces, también felicitaciones porque especialmente en el hospital de Melipilla, si tienen la oportunidad, vayan a visitarlo porque de verdad que se cambiaron de casa así, pero es un cambio drástico, es bien impresionante. Con todo. Sí, así que para nosotros es un placer haber colaborado con ustedes, también con los chicos de Magallanes. Pero nada, es súper importante, como agradezco mucho, valoro mucho como la discusión fue centrada en justamente en entregar un mejor servicio al paciente, tomado de la mano de lo que dice Jocelyn también. A veces se normaliza tanto como el sistema como es, que a veces se olvida, como dices tú, Pierre, y pucha, que el paciente que tiene que ir a pedir la hora es una persona de tercera edad que tiene que estar ahí en el frío esperando para que le den la hora, o gente que a veces tiene que tomarse la mañana para tomarse exámenes, es gente que no es dependiente, entonces de repente para ir a tomarse exámenes debe dejar de trabajar y por lo tanto dejar de percibir ingresos. O sea, es una situación que siempre hay que mirar de una manera como holística. No soy tan fan del concepto holístico, pero hay que mirarlo como desde afuera, Me gusta mucho. claro, como Sí, ver el big picture, así como es una situación sistémica, nada es un hecho aislado. O sea, siempre hay que mirar las cosas como desde la perspectiva de cómo podemos entregarle un mejor servicio a los pacientes, cómo podemos hacer que se sientan mejor, que vean cumplidos sus derechos al final, pero también que todo esto no sea una carga mayor para los profesionales de la salud, que ya están haciendo así, pero magia con los recursos que tienen. Entonces esto también tiene que ser una ayuda para ellos. También tiene que ir en función de que porque si el personal de salud está bien y está trabajando a gusto, va a poder también entregar un mejor servicio y un mejor cuidado. Sí, de hecho ahí Fernanda nos dice es calidad de vida y yo siento que es calidad de vida para los dos lados, tanto como lo dices tú para el paciente, que se le mejora como el proceso de atención, es menos burocrático, quizás más cercano propiamente tal, y también para nosotros como profesionales del área de la salud que podemos apoyar desde otro punto de vista, mejorando quizás, disminuyendo la burocracia, mejorando el acceso. También es calidad de vida para nosotros el estar ayudando, disminuyendo las brechas que tenemos hoy en día en salud. Así que bueno, si no tenemos más comentarios, si no tenemos más experiencia, de verdad que yo me voy muy contenta por lo que escuché, tanto de la presentación de ustedes de OLEM. Les agradezco mucho haber aceptado con mucho entusiasmo la invitación. De hecho, para los que están conectados, nosotros lo conversamos una vez y ya era un hecho, así como sí, vamos, hagámoslo, y se hizo realidad en un par de semanas. Así que me gusta mucho esta colaboración que estamos teniendo en poder entregar más información desde un punto que es la telemedicina propiamente tal, y que se interconecta con los exámenes de laboratorio. Hoy en día ya el laboratorio puede entregar mucho más que solo la información centralizada, pero teniendo en cuenta la trazabilidad, ¿cierto? La calidad del resultado y todo lo que tiene que ver con la integración de sistemas. Así que le agradezco mucho a OLEM haber aceptado la invitación y la tremenda presentación que hicieron. También a quienes intervinieron, también se los agradezco mucho por conocer sus experiencias y espero que nos podamos encontrar más adelante. Así un spoiler, en octubre vamos a hacer un curso certificado y nos gustaría, también va a participar ahí en el spoiler, se las dejo. Basado como en troponinas y en cardiovascular y en sistemas de integración diagnóstica. Así que desde ya están todos invitados al curso POC de este año, esta nueva versión, que va a ser el 23 de octubre, y ya pronto vamos a estar subiendo más información tanto a nuestras redes sociales como a las redes de OLEM.
Así que muchas gracias por hoy, de verdad que estoy muy contenta y espero que esta presentación también le haya sido útil y cualquier cosa estamos disponibles para que nos escriban por correo, tanto a las chicas de OLEM o a nosotros como Valtech si tienen algún requerimiento o algo que queramos profundizar en conjunto. Así que muchas gracias y que tengan un muy buen resto de día y resto de semana. Muchas gracias a ti, Pierino, también y a todo el equipo de Valtech. Y gracias a todos por conectarse. Sí, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, que estén bien. Muchas gracias. Chao.